a todos y a todas. ¿Qué tal? Soy Patricio Baraniello, juez federal de la Ciudad de Buenos Aires, presidente de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional, vicepresidente de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional. Nos encontramos en esta ocasión en la Feria Virtual del Libro, organizado por la Asociación Mundial de Justicia Constitucional. Agradecer, antes que nada, al doctor Andrés Velandia Canosa, Diana Beltrán, por la iniciativa y además por la organización de esta feria. Como ya ha dado la inauguración el doctor Velandia, es una feria virtual del libro donde nosotros, los integrantes de la Asociación Mundial, presentaremos diferentes obras atinentes a la justicia constitucional. En este caso, voy a presentar mi libro sobre garantías de la justicia constitucional, de Ediciones Nueva Jurídica, juntamente con la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional y de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional. El libro se denomina Garantías de Justicia Constitucional, es decir, las garantías de la justicia constitucional. Tenemos que primero focalizarnos en establecer que las garantías son esas herramientas indispensables para la protección de los derechos. Sin las garantías, los derechos no tendrían sentido alguno, solamente serían meras denominaciones, los derechos a transitar, derecho a la salud, derecho a la educación. Pero si no tenemos una herramienta en la cual, ante el incumplimiento, ante la suspensión arbitraria o ilegítima de algún derecho, tengamos una herramienta para la protección de estos derechos. Por eso es que las garantías son tan o más importantes que los derechos, porque podemos hacer excelentes, extraordinarios derechos, pero sin una garantía, esos derechos van a ser mermados y además la ciudadanía no los va a poder ejercer efectivamente. Porque si el Estado y los demás ciudadanos saben que si algún derecho es alterado, va a haber una herramienta, una garantía de protección ante su incumplimiento, esos derechos van a ser, por lo pronto, por toda la ciudadanía, por todo el Estado, respetados. Ahora bien, eso no significa que con solamente establecer las garantías vamos a lograr efectivamente el cumplimiento absoluto de los derechos. Es por eso que estas garantías van a ser efectivas. No son garantías nominales, sino garantías efectivas. Es por eso que las garantías son un medio para un fin determinado. El fin determinado son la protección de los derechos. Ahora bien, en los estados americanos las garantías son diferentes, pero quizás con diferentes denominaciones vamos a ir ubicando las garantías que son generales, pero con diferentes denominaciones muy similares en lo que hace al contexto americano. Las garantías en Argentina son el amparo, el habeas data y el habeas corpus. Son las tres garantías más importantes que tiene la Argentina, pero ustedes ven que amparo, por ejemplo, en Colombia se llama acción de tutela, en Brasil mandato de seguranza, con lo cual aquí vemos que si bien las denominaciones son diferentes, lo que sí obtenemos y tenemos es que el contexto, el formato, los objetivos son muy similares. Es decir, son medios, son herramientas para protección de los derechos constitucionales. Ahora bien, decimos que son garantías, pero el libro no habla de
garantías procesales, garantías del derecho laboral, garantías del derecho administrativo, sino son, y desarrolla a lo largo del libro, las garantías de la justicia constitucional. Y acá tenemos que hacer un punto. ¿Por qué? Porque el libro, en modo inicial, desarrolla lo que podemos denominar justicia constitucional. ¿Por qué decimos justicia constitucional? Es cuando un juez protege la Constitución, pero siempre son los jueces los que protegen la Constitución. No es tan así. Vamos por parte. En primer término, tenemos que decir que la justicia constitucional solamente desarrolla una tarea determinada, no todas las tareas determinadas que desarrolla el Poder Judicial, sino alguna de ellas. Por eso tenemos que decir que el Poder Judicial, como poder del Estado, desarrolla dos tareas. Una, resuelve conflictos particulares. Dos, protege el cumplimiento de la Constitución Nacional. Ahora bien, estos dos factores que desarrolla el Poder Judicial, que son resuelve conflictos y por otro lado, protege la Constitución, existen dos formas de denominarla. Una es el juez ordinario, que es el que resuelve los conflictos, y el juez constitucional, que es el que protege justamente la Constitución Nacional. En esto tenemos que decir que varía de acuerdo al sistema. ¿Por qué? Porque en los sistemas difusos, el juez ordinario y el juez constitucional es el mismo juez. No hay un juez especial. ¿Por qué? Por eso se llama difuso, porque todos los jueces lo efectúan. En cambio, cuando hablamos de un sistema concentrado, aquí sí hay una gran división entre un juez ordinario y un juez constitucional. Por eso que el libro habla sobre la autonomía del derecho procesal constitucional, que fue lo inicial en Latinoamérica, el desarrollo del procedimiento constitucional para la protección de los derechos constitucionales, y por el otro lado, ahora, modernamente quizás o tardíamente en América, la justicia constitucional. Desarrollado en estos dos aspectos, donde en un sistema los jueces resuelven conflictos y protegen la Constitución, todo junto, juez difuso, sistema difuso, y por el otro lado, jueces que protegen la Constitución solamente, que son los tribunales constitucionales o las cortes constitucionales. Aquí generalmente lo podemos asimilar a los diferentes sistemas de Estado, que por un lado los sistemas unitarios, que tienden a concentrar, los tribunales constitucionales lo que hacen, concentra la facultad del juez constitucional en un solo tribunal, la protección de la Constitución, por eso es unitario, porque centraliza, y los estados federales descentraliza, con lo cual todos los jueces, en forma descentralizada, van a proteger la Constitución en todos los casos, sea laboral, administrativo, civil, comercial, penal, de familia, cualquiera fuere, va a resolver el conflicto, pero a su vez sabe en sí que también debe proteger la Constitución, por eso son jueces ordinarios y jueces constitucionales. Ahora bien, tenemos estos dos, pero ¿qué ha ocurrido? Se ha incorporado los tratados internacionales, que los tratados internacionales tienen la misma jerarquía que la Constitución en algunos países. Al tener la misma jerarquía que la Constitución, los tratados internacionales le dan otra facultad más a los jueces, que ¿cuál es? Es el de proteger los tratados internacionales con jerarquía constitucional juntamente con la Constitución o del mismo modo que la Constitución. Con lo cual, ya aquí tenemos un juez internacional, que lo que hace el juez internacional justamente es proteger a los tratados internacionales, el cumplimiento de los tratados internacionales. Por eso es que la figura del juez,
cubre parámetros como juez constitucional, todos los principios constitucionales, pero también como juez internacional al proteger los tratados internacionales con jerarquía constitucional. ¿Qué hace? Lo debe proteger, pero también con principios y valores internacionales. Por eso es que es un juez distinto. No es que es otro juez, otra figura de juez, sino el rol que cumple es diferente. Y entonces, en los difusos, como sabemos, todos los jueces son jueces ordinarios, jueces constitucionales y además son jueces internacionales. Cuando están ante cualquier causa, los jueces deben resolver estas tres cuestiones. Ahora bien, los concentrados es el que ha sufrido una variación muy importante, porque de hecho dijimos que los tribunales constitucionales concentran en un solo tribunal. Y ahora bien, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de trabajadores cesados del Congreso de Perú, estableció un sistema difuso para el control de convencionalidad sobre la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, si los jueces, cuando analizan y quieren proteger la Convención Americana de Derechos Humanos, lo tienen que hacer en forma difusa, incluso en aquellos sistemas donde figura el elemento concentrado de control constitucional. Con lo cual, ¿qué hace? Que el juez internacional lo tengan todos. Lo tengan todos y ya no hay distinción entre si es difuso y concentrado. Lo tienen todos, sea difuso o concentrado. No hay problema. Lo tienen que efectuar todos. Y además existe una figura quizás un poquito más moderna, que es el juez de integración. El juez de integración, ¿qué es lo que hace? Protege los tratados de integración. Recordemos que los tratados de integración no son tratados internacionales, sino son tratados del derecho de integración, que tiene una autonomía muy importante. Lo tiene como fuente al derecho internacional, pero no es derecho internacional, sino es derecho de integración con todos sus parámetros exclusivos. Entonces, acá tenemos una figura también diferente, que es el juez de integración, que protege justamente los tratados de integración. Aquí tenemos entonces un juez constitucional que protege la Constitución a través de un control de constitucionalidad. Por el otro lado, ¿qué tenemos? Un juez internacional que por el otro lado también tiene otra herramienta que se llama control de convencionalidad. Y el juez de integración lo que tiene es un control de integracionalidad para la protección de los tratados de integración, que son tratados regionales que tienen una característica muy diferente a los derechos internacionales, que son evolutivos, donde se dividen por etapas y tiene, etcétera, etcétera, muchas situaciones que no las voy a abordar ahora, pero ustedes les recomiendo la lectura. Yo he sacado un libro de tratados de integración que ahí desarrollo esta idea en forma más extensa, si no cualquier libro de integración lo desarrolla. Ahora bien, entonces, nosotros tenemos acá algo que, si nos posicionamos como un juez internacional y ponemos al control de integracionalidad, ahí tenemos un elemento con valores diferentes, la justicia constitucional con valores diferentes y la justicia de integración con valores, principios diferentes. Con lo cual, acá lo que tenemos que decir es que las garantías de la justicia constitucional engloba al juez constitucional, al juez internacional y al juez de integración, porque todo ello son conflictos constitucionales. Es por ello que todos están dentro de la justicia constitucional. Para tener un equilibrio y decir, si todo esto es un conflicto constitucional, entonces ¿cómo lo podemos desarrollar en forma genérica? A través del denominado lid constitucional. Lid constitucional, lid significa conflicto, es una palabra latina que significa conflicto, con lo cual, ¿esto qué es? Un conflicto constitucional. Cuando estamos enfrente de tratados internacionales, tratados de integración y un conflicto ordinario. Con lo cual, acá sí lo que tenemos es una lid constitucional. ¿Y cómo lo resolvemos? ¿A través de qué? No de una inconvencionalidad ni inconstitucionalidad, sino a través de la armonización. El concepto
de armonización lo que hace es toma todos los elementos de derecho en los tratados, en la Constitución y integración, y lo que hace es proteger uno, que es el más importante. ¿Cuál es? Los derechos humanos. Por eso es que en la ley constitucional se hace un test de armonización y lo que se protege no es la supremacía ni de ningún elemento jurídico, sino la supremacía justamente de los derechos humanos. Yendo ahora sí a las garantías constitucionales, debemos empezar a denominarlas. Es decir, dentro del libro, luego de esto, que tenemos la enunciación y el desarrollo de las garantías constitucionales. Como ya habíamos adelantado, la garantía más importante en nuestro país es el amparo. En Argentina, la garantía preponderante es el amparo. Y si bien la garantía de amparo no fue establecida no nació a través de una norma o en la Constitución en nuestro país, sino pretorianamente a través de 2 fallos de la Corte de Justicia Argentina, Siricot, ahí nació el amparo en nuestro país, que después se desarrolló a través de la ley 16986, y finalmente, luego de la reforma del año 1994, con el artículo 43 de la Constitución Nacional, donde desarrolla el amparo. La Constitución, además de desarrollar muchas temáticas, ha hecho algo muy importante. Ha expresado las garantías constitucionales, con lo cual es un avance muy importante, y además lo que denota esto es que los constituyentes lo que quisieron hacer es plasmar en el texto constitucional las garantías, dando la importancia que quizás antes no se tenía con este modo, de este desarrollo que hoy obtenemos y tenemos en las constituciones, donde se plasman las garantías y además los elementos de las garantías. El artículo 43 de nuestra Constitución marca el desarrollo del amparo. En el primer párrafo habla del amparo individual, así lo tenemos desarrollado en el libro. También tenemos en el párrafo siguiente el amparo colectivo. El amparo colectivo lo que protege no es un derecho individual, sino un derecho colectivo. Esto hace a que nosotros ya pensemos que los derechos ya existen diferenciados entre un derecho individual y un derecho colectivo, pero lo cierto es que tenemos un amparo individual y también un amparo colectivo que protege de este modo, en forma individual y en forma colectiva. ¿Cuáles son estos derechos? Ambiente, usuarios y consumidores, competencia, y además también lo que tenemos es la discriminación. Y esto es un punto muy importante. Porque la discriminación, fíjense ustedes que el artículo 43, párrafo segundo de nuestra Constitución Nacional, lo determina como un amparo colectivo, aunque la discriminación sea efectuada contra una sola persona. Porque el hecho de ser discriminado, el elemento central de todo esto es que discrimina a todo el conjunto. Por eso es que, ante un hecho de discriminación, la Constitución Nacional establece que la protección la tenemos en el amparo colectivo. Ahora bien, ¿qué más tenemos? Tenemos el habeas data. El habeas data que lo que protege es el dato de las personas, para saber qué es lo que dicen los bancos de datos públicos o privados, y además, una vez que sepamos qué dice ese banco de datos, verificar si es correcto o incorrecto, y en consecuencia pedir su nulidad, su actualización, su rectificación o la confidencialidad del mismo, porque también puede ser un dato sensible. Esto todo lo se protege a través del habeas data. Si bien no estaba desarrollado en la Constitución con esta denominación habeas data, en la doctrina ya se empezó a llamar, y después en la ley que regula justamente el habeas data, ya ahí sí se enuncia con esta denominación habeas data. Después, ¿qué tenemos? Finalmente, en el párrafo cuarto,
el habeas corpus. El habeas corpus, que es la garantía quizás más antigua, ya estaba establecido en la Carta Magna del año 1215, desarrollado a través de las constituciones más antiguas y normativas más antiguas. El habeas corpus es el que protege al cuerpo. En realidad lo que protege es la libertad física ambulatoria. Me voy a detener solamente en un elemento desarrollado en el libro que habla sobre el habeas corpus esclarecedor, porque la Constitución argentina ya lo tenía establecido en la ley de habeas corpus, la ley 23.098, pero en la Constitución, si bien plasmó exactamente los mismos requisitos, el mismo desarrollo, pero le incorporó algo más: la desaparición forzada de personas. La desaparición forzada de personas en gobiernos militares de que ha sufrido gran parte de América Latina los golpes de Estado, la violencia y desaparición de personas, la Constitución dijo que la garantía que va a proteger estos casos va a ser el habeas corpus. Pero, claro, no son los habeas corpus clásicos, sino es un habeas corpus muy particular, el habeas corpus esclarecedor, porque en primera medida lo que se debe es esclarecer la situación de la persona para luego sí investigar y desarrollar un camino jurídico de protección de esa persona o establecer los parámetros principales sobre la desaparición forzada de personas. Quizás en gobiernos democráticos esto no sea muy utilizado, pero sí lo tenemos en la trata de personas, por ejemplo. La trata de personas es una desaparición forzada de personas que quizás con la herramienta, y en Argentina, luego de un artículo que he escrito de habeas corpus esclarecedor, se han instrumentado esta herramienta que es muy importante para los delitos de trata de personas, con lo cual ya tiene una herramienta fundamental en este tipo de delitos, que es el habeas corpus esclarecedor, para el caso de desaparición forzada de personas y, en este caso, otro delito que se ha desarrollado mucho y ha tenido una protección muy importante en los últimos años, que es la trata de personas. Finalmente, ¿qué tenemos? Otras herramientas. Tenemos la class action, la acción de clase. La acción de clase, si bien hay una gran diferencia con el amparo colectivo, porque el amparo colectivo es indivisible, no se sabe la cantidad con exactitud de personas ni geográficamente donde está el daño, como por ejemplo un daño ambiental, pero en la class action sí lo tenemos focalizado, divisible en una clase determinada, con lo cual hay una gran diferencia, porque aquí lo que se tiene que primero investigar y establecer cuál es la clase, cuáles están en mejores condiciones de proteger ese tipo de derechos. Esto se desarrolla en la class action, acción de clase, es derecho subjetivo homogéneo. En Argentina tampoco nació a través de una norma, sino en el caso Alavi de la Corte Suprema de Justicia, imitando en anteriores casos el Siricot cuando nació el amparo. En este caso la class action, que no estaba y no tenía desarrollo en Argentina, recién lo empezó a tener con un caso de la Corte Suprema de Justicia llamado Alavi, que tiene su desarrollo, según el caso, en el artículo 43, párrafo segundo de la Constitución Nacional. ¿Qué tenemos también? Las acciones autosatisfactivas, y con esto termino. Fíjense que hay acciones que requieren inmediatamente una solución. Inmediato. Fíjense que el amparo, una herramienta para esto, para cuando se requiere inmediatamente una solución, que tiene una medida cautelar. La medida cautelar lo que hace es proteger a la persona ante una situación de emergencia, que los plazos normales para resolver un amparo, llegado el caso de una sentencia, ya por el transcurso del tiempo se torne desprotegida o inútil incluso, que se proteja cuando ya el derecho ya fue perjudicado, lo que se hace es dictar la medida cautelar previamente al dictado de una sentencia definitiva, que por supuesto que para dictar una sentencia se requiere contestación de demanda, algunos elementos de prueba y demás. Pero cuando la urgencia es tal
que en realidad cuando uno le da la cautelar a una persona, ya con la cautelar misma ya finalizó el derecho, no hay forma de volver a analizar ese derecho. Pongamos el ejemplo de una cuestión de salud donde se requiere una determinada prótesis para una operación. Una obra social o un hospital o una medicina prepaga no lo da, inicia una acción entonces para esa prótesis y el juzgado le da esa prótesis, con lo cual muy difícilmente, si gane o pierda, la prótesis no se va a devolver, con lo cual es autosatisfactivo, en realidad ya finalizó la causa. En este tipo de elementos de suma urgencia, lo que se utiliza como una garantía de la justicia constitucional en protección de derechos urgentes es la acción autosatisfactiva. No es medida autosatisfactiva, no es una especie más de una cautelar, porque no tienen los mismos requisitos de una medida cautelar, porque como bien ya lo habíamos dicho, es decir, la medida cautelar es preventiva hasta el dictado de la sentencia, con lo cual en la sentencia puede modificarse o no lo que se dijo en la cautelar. Pero en la acción autosatisfactiva se dicta, se hace una presentación, el juez observa en forma muy rigurosa los elementos de un peligro inminente, no analiza la verosimilitud como la medida cautelar, sino un efectivo peligro para dar una acción autosatisfactiva. Y ahí finaliza la causa, con lo cual es una garantía muy especial, muy específica, que también está dentro de las garantías de la justicia constitucional. Finalmente, les voy a decir que existe una novedosa garantía que se llama habeas normas. Aquí, la habeas normas, ¿qué significa? En realidad es tráigase la norma, ¿no? Como el habeas corpus, tráigase la norma. Para primero lo que hay que determinar es quién es el dueño de la norma, ¿sí? La norma pertenece a cierta persona. Cuando la Constitución dice que hay que resolver algo y no lo resuelve, hay una inconstitucionalidad por omisión. Pero ahora bien, en realidad ya hay una norma que tiene que dictar un organismo administrativo, un organismo público, el Estado, en base o no a una constitución o a un tratado internacional o cualquiera fuere, pero lo que sí tenemos en claro es que necesitamos una norma, porque de otro modo el derecho no se puede cumplir. Esto, ¿cuál es la acción? La acción es un habeas normas, es una acción, no es una declaración de inconstitucionalidad por omisión, es un habeas normas, es que se hace una acción autónoma para analizar quién es el dueño de la norma, a quién le pertenece la norma y a quién hay que darle ese derecho. Eso es una nueva herramienta, una nueva garantía llamada habeas normas, que lo tenemos desarrollado en el libro. Con todo esto, hemos hecho un rápido panorama de todos los puntos que están en el libro de garantías de justicia constitucional. Agradecer a todos ustedes por la atención y a la Asociación Mundial de Justicia Constitucional, sus autoridades, y agradecer la invitación y la idea que han tenido. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo para todos.